Bienvenido, estimado Salín, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación, por tenerme en cuenta aquí para tu programa con toda tu audiencia. Muy contento de estar aquí una vez más contigo compartiendo conocimientos. Gracias, Salín, y por supuesto te vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento digamos, aceptar esta invitación. Nosotros entendemos que tú eres un gran investigador y que por supuesto resuena mucho, el trabajo que tú vienes realizando hace mucho tiempo resuena mucho en el canal, razón por la cual nosotros estamos muy congratulados y agradecidos por tu presencia. Bueno, vamos a insertarnos de inmediato. Salim va a hacer, a ver, una especie de presentación de cada tema que yo acabo de enunciar. Yo no sé, Salim, si vas a partir por el anticristo, la piedra del tercer templo o el transhumanismo, para que tú me digas, para yo hacer la introducción y por supuesto poder escuchar, poder leer también las preguntas de nuestros amigos, que es interesante que digamos, podamos acceder a este conocimiento y trabajo de investigación de Salim. Cuéntame, Salim, ¿con qué partimos para hacer la introducción? Bueno, en el orden que lo dijiste, precisamente la información está concatenada. El linaje del anticristo, que tiene que ver con el tercer templo, que para que este personaje se manifieste, eso es uno de los elementos que debe estar ya en pie. Y eso, ese tiempo enmarca la intensificación del transhumanismo. Entonces, en ese orden que lo mencionaste, podríamos comenzar. Perfecto, vamos entonces con el anticristo, ¿te parece? ¿Vamos con el anticristo? Sí, perfecto. ¿Eso entiendo? Vamos con el anticristo. Mira, si yo me voy a Google, para partir, digamos, poniendo en contexto, dice, ¿qué es el anticristo? Porque tiene varias miradas. Muchos sostienen que tiene una mirada profética desde la Biblia, pero también hay otros que sostienen que es algo más metafísico, que incluso podría ser eventualmente la entidad digital, o sea, perdón, la inteligencia artificial. Por lo tanto, para ir estableciendo, puede ser uno o lo otro, puede ser un conjunto de ambas, por favor, ilustra, porque acá dice, desde el punto de vista de la Biblia, dice ese el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, porque ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Tiene ahí las citas bíblicas, etcétera. Hay artículos también de Friedrich Nietzsche, etcétera. Pero queremos escucharte, estimado Salim. Somos todo oídos y por favor nuestros amigos, estamos en vivo y en directo, preparen las preguntas al respecto porque van a ser contestadas una vez que finalice. Son tres partes. En la primera parte vamos a leer todas las preguntas que hayan relacionadas con esto. Adelante, Salim. Bueno, para comprender qué es el anticristo, hay que comprender qué es el Cristo, ¿no? Entendiendo qué es el Cristo, ya pues inmediatamente la duda comienza a despejarse. Cuando hablamos del Cristo, tenemos muy asociado a que es simplemente la figura de Jesús de Nazaret. Pensamos que Jesús y Cristo es exactamente lo mismo, pero no es tan así. Jesús fue el hombre, el hombre encarnado, que históricamente se sabe que existió, el Jesús histórico existió, hay muchos registros, hay muchos descubrimientos arqueológicos, hay historiadores que comprueban la existencia de Jesús. Y Jesús encarnó o representó precisamente esa fuerza del Cristo. Ahora, para nosotros entender qué es el Cristo con la Biblia no es suficiente. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar a entender, pero en este caso hay que hacer recurso de los libros apócrifos. Exactamente el que lo describe desde mi punto de vista mucho mejor es el libro apócrifo de Juan. El libro apócrifo de Juan te habla del origen perfecto en la creación, no del origen de la tierra solamente, ni del origen del ser humano, el origen de todo lo que existe. Ese documento habla que esto se fundamentó en tres fuerzas principales. Una primera fuerza, que ahí le llama el uno, la fuerza del inconmensurable, el indivisible, el inmutable, espíritu de la creación, que es lo que nosotros aquí podríamos llamar Dios. Esa primera fuerza engendra una segunda fuerza que relata este libro, y esa fuerza es la fuerza ella. Primero está la fuerza él del Padre y luego la fuerza ella, o como el libro lo llama, bárbelo, que es el pensamiento hecho activo del Padre. El libro hace una descripción que parecería que estuviera hablando de personas, pero no está hablando de personas, está hablando de unas leyes increadas de las cuales se comenzó a desprender toda la creación. El libro relata cómo se fundamentaron los pilares de la creación, que son tres fuerzas. Luego dice que las dos primeras fuerzas se unen, la fuerza de él y la fuerza de ella se unen y se produce la gestación del vástago. El vástago es el hijo. Aquí el libro muestra el desarrollo de lo que es el núcleo esencial de las leyes
con las cuales se gestó todo lo que existe. Hay una referencia, por ejemplo, en el primer capítulo del libro de Juan en la Biblia, cuando habla del verbo. Dice que en el principio era el verbo y todo lo que existe fue hecho por el verbo. Y este era en el principio con Dios. Bueno, el verbo también lo menciona el libro secreto de Juan y dice que todo lo que compone el verbo son las tres fuerzas y todas sus leyes que se gestaron para crear. Entonces, ¿qué es el Cristo? Este documento enseña que el Cristo es la unión de las tres fuerzas, el Padre, ella, Bárbelo, y el vástago, lo que religiosamente se ha conocido como la Trinidad, ¿no? Las tres divinas personas que no son personas, sino que son leyes de la naturaleza. Entonces, bajo estas leyes se crearon los soles, los planetas, las galaxias, los universos, las humanidades, todo lo que comenzó a existir en el modelo original de la creación. Ese principio en tres fuerzas es el Cristo, el cristal esencial mediante el cual se expanden las creaciones. Entonces, ¿qué es el Cristo? Para entenderlo en términos sencillos, es el principio de la vida. La ley de la vida condensada en un principio es el Cristo. Todo lo que genere vida, todo lo que multiplique la vida, todo lo que proteja la vida, todo lo que expanda la vida en la creación de manera natural, eso es la ley del Cristo. Es decir, como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús encarnó la fuerza de una ley primigenia que expande la vida en los universos. Entonces el Cristo es la vida. Por lo tanto, el anticristo, ¿qué es? El anticristo es todo aquello que vaya en detrimento de la vida. Anticristo, antivida. Entonces ahí ya comenzamos a identificar por qué en algunas citas bíblicas se le llama anticristo no solamente a un personaje que se levantaría, sino se le llama anticristo a un poder global, se le llama anticristo a todo aquel que niegue el Cristo, como dice una de las cartas de Juan, los anticristos, ¿no? Todo el que niega el Cristo se convierte en anticristo. Entonces, el anticristo es la antivida. Ahora, de los poderes mundiales, de todo lo que controla este planeta, ¿cuáles son esos elementos que nosotros identificamos que van en contra de la vida? Claro, podemos hablar de potencias mundiales que promueven guerras, bombas nucleares, alimentos modificados genéticamente, manipulación del clima, es decir, vemos una estructura global determinada por varios poderes que van en detrimento de ese principio de la vida en el planeta Tierra y en la humanidad. Así que si nosotros lo definimos en ese sentido, podemos hablar que estamos en los tiempos del anticristo, es decir, de todos esos mecanismos que se utilizan para atentar contra la vida. El anticristo ya está sobre el mundo a nivel de poderes mundiales que controlan, a nivel de manipulación mental, genética de la humanidad. Ya el anticristo está sobre la tierra. Cuando vemos una humanidad degradada en los principios y valores que fundamentan el desarrollo natural de una humanidad, cuando vemos una humanidad que prefiere la muerte en lugar de la vida, cuando vemos una humanidad que prefiere los placeres que destruyen en lugar de lo que edifica, ahí entendemos que estamos viendo una humanidad posesada por ese pensamiento del anticristo, todo lo que se oponga a la vida. Eso como para que lo tengamos en concepto, ¿no? Y comencemos a despejar esa única idea de que el anticristo, bueno, es solamente un personaje que se va a levantar al final del tiempo y todo esto. Sin embargo, luego de analizar estos conceptos, tenemos que entender que la profecía sí habla de que habrá un personaje que en un tiempo específico estará sobre el mundo. Y a ese personaje, Apocalipsis no le llama anticristo, Apocalipsis le llama la bestia, le llama el dragón. En las cartas de los evangelios de Pedro, de Juan sobre todo, se le llama, ahí donde se le llama el anticristo. Y en algunas otras profecías y textos apócrifos se le coloca otros nombres. Hay una profecía que le llama el impostor. Bueno, tiene varias denominaciones. Pero lo que quiero dar a entender es que será un personaje, un líder mundial. Los hebreos, que son los que están esperando la llegada de su Mesías, y que esa espera de ese Mesías está ligado con lo que las profecías llaman como anticristo o la bestia. Es decir, el esperado Mesías judío es el anticristo, lo que nosotros entendemos como el anticristo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que acabaron con la vida del Cristo en la primera venida? Que incluso Pablo lo denuncia. Vosotros pediste un homicida,
y matasteis al autor de la vida. Dice Pablo en una de las cartas, le dice a los hebreos, los denuncia. Y claro, a quienes ellos lapidaron, crucificaron, latigaron, pues a Jesús. Bueno, lo crucificó Roma, pero Roma lo hizo como brazo ejecutor de lo que pidió el rabinato judío. Ellos son los que entregan a Jesús a Roma para que Roma lo ejecute. Entonces, ellos acabaron con el autor de la vida, es decir, con el Cristo. ¿Quiénes acabaron con el Cristo? Los del pueblo elegido. Entonces, de ellos debe salir el personaje que simbólicamente se le llama anticristo, porque ya ellos tienen esa, digamos, ese símbolo por haber acabado con el autor de la vida, por haber acabado con el Cristo, de ellos sale el anticristo. Entonces, teniendo eso en cuenta, sí va a aparecer un personaje. Y históricamente siempre nos hemos preguntado quién es el personaje, cuál va a ser el tiempo en el que ese personaje se va a presentar. Y ahí es donde ya entramos en el terreno profético, donde las profecías hablan de diversas señales, no solamente del tiempo que rodea la presencia de ese personaje, sino las características que va a ir teniendo. Entonces, se han hablado de que históricamente han habido muchos anticristos. Se habló de Hitler, se habló de Nerón, algunos decían que era Barack Obama. Incluso en tiempos presentes se señalan varios candidatos, el presidente de Francia, Macron, el señor Kushner, incluso Donald Trump. Bueno, hay varios candidatos. Jorge, cuando quieras interrumpirme, no hay problema, de pronto algún comentario, alguna pregunta. Mira, aquí, gracias Salim, aquí hay una pregunta que se genera desde España, Mallorqueando dice, estimado Salim, la mitad del mundo no son cristianos. ¿Qué pasa con los budistas, los hindúes, los musulmanes, el judaísmo, etcétera? ¿Cómo encajaría en este momento el anticristo o la bestia en en esa gran parte del mundo? Es que todas las religiones, o la gran mayoría, por lo menos las principales de las que yo tengo conocimiento, te hablan de esa figura. Por ejemplo, en el Islam, ahí no se le llama anticristo, ahí se llama al-Dajjal. Al-Dajjal es la figura contraria de lo que es el Cristo, porque en el Islam también creen en Jesús, no lo ven con los mismos ojos que se ve en el cristianismo, pero sí consideran que es un profeta importante, que es un profeta enviado de Dios y que Jesús va a luchar junto al Mahdi, que es el Mesías que ellos están esperando en el mundo musulmán. Jesús y al Mahdi, que es el 12º imán, se van a enfrentar al anticristo o al Dajjal. Y esa es la versión de la bestia en esa religión. Cuando vamos al budismo, por ejemplo, en el budismo se habla de Maitreya. Maitreya es la versión del anticristo en el budismo. ¿Por qué? Porque Maitreya va a ser un personaje que se haría pasar por el Buda, porque ellos están esperando una segunda venida de Buda, pero bueno, supuestamente sería un impostor que sería Maitreya. Maitreya es el mismo anticristo. Entonces, todas las religiones conocen de este símbolo profético. ¿Por qué? Porque la profecía fue dictada en todos los pueblos de la tierra. No solamente está en la Biblia, no solamente la tienen por allá los hebreos, está en todos los rincones del planeta y en todas las culturas. Si vamos, por ejemplo, a tradiciones ancestrales, por ejemplo, acá de América Latina, también hay profecías de los pueblos donde se habla de la presencia de una oscuridad, de un ser negativo al final de los tiempos. Los mayas hablaban de un ciclo de oscuridad antes de que sucediera el amanecer de la galaxia, antes de la sincronicidad solar, un tiempo convulso marcado precisamente por todo esto que estamos hablando, de ese espíritu de la antivida. Y bueno, así como los mayas, muchos otros hablaron cada uno en sus términos de ese tiempo de oscuridad. Entonces, creo que con eso se responde un poco la pregunta de que todas las religiones hasta cierto punto conocen de esta situación. Todos esperan que en un tiempo específico se manifieste un programa de oscuridad representado en un personaje. Ahora, ¿quién va a ser el personaje? Claro, ahorita hablaba de que se han hablado de diversos candidatos, no solamente en el presente, sino históricamente. Bueno, el personaje debe reunir unos aspectos, unos símbolos que la profecía marca, pero también recordemos que ese personaje es el mismo Mesías que los judíos están esperando. Eso no se nos puede olvidar. Ellos que fueron los responsables de acabar con la vida del Cristo, de ellos va a surgir el anticristo. Entonces, en tiempos definitivos o tiempos finales, como es el término que mencionan las profecías,
las tres grandes religiones del mundo, Islam, judaísmo y cristianismo, están esperando cada una un Mesías. Los cristianos esperan a Jesús, los judíos esperan a su Mesías y el Islam espera al Mahdi. Entonces serían tres personajes, ¿no? Pero resulta que no son tres, son dos los que van a venir. Y esos dos que van a venir es uno, el Mesías hebreo, y el otro es Al-Mahdi del mundo islámico. Jesús no va a regresar, como lo esperan los cristianos. Adelante, Perdón, Jorge, adelante. justamente, perdona porque tú has tocado un punto muy importante, porque mucho desde el cristianismo se espera la venida, digamos, de Jesucristo. Y eso es importante que porque por producto de tus investigaciones, tú lo recién estás señalando, Él no va a venir. No, Eso es tajante. sí, tajante. Jesús no va a volver y es muy sencillo entender por qué. Jesús estuvo hace 2000 años y él fue muy claro en sus mensajes proféticos cuando habló de la segunda venida. Primero, la segunda venida será completamente diferente a como ocurrió la primera. La segunda venida será sin relación con el pecado, la segunda venida será con nombre nuevo. La segunda venida está repleta de símbolos que están relacionados con un despertar espiritual de la humanidad y con un proceso de purificación planetario relacionado a los elementos, a los cuatro elementos del planeta Tierra. Es decir, para que se entienda, la segunda venida es el proceso que se da dentro del corazón de los seres humanos. Ya no va a venir un Cristo, sino van a ser miles de Cristos que se van a despertar en la humanidad. La segunda venida es la humanidad transformada, acompañado todo este proceso de un movimiento planetario muy fuerte que describen las profecías. Ese es el proceso de justicia. Entonces, por ejemplo, cuando Apocalipsis 19 describe el caballo blanco que viene con espada, el verbo de Dios, si uno analiza esos símbolos, no te está hablando literalmente de un jinete que viene de un caballo montado, como nosotros en esas ideas fantasiosas nos imaginamos y en esa interpretación literal de la profecía. Cuando se analiza la cita, nos damos cuenta que Apocalipsis 19 está describiendo al sol y la actividad del sol, cómo iría en aumento hasta un punto donde esa actividad y esa energía solar movería el planeta. Entonces, cuando habla del verbo de Dios, es la radiación y la luz solar. Ahorita hablábamos de que el Cristo es la vida y hablábamos de que el verbo es el mismo Cristo que es desde el principio, como lo describe el libro secreto de Juan. Y el mismo capítulo 1 de Juan te dice que el verbo del cual todo fue hecho es la vida y es la luz en los hombres. Entonces, el verbo es la vida y es la luz. ¿Y qué es lo que irradia el sol al planeta Tierra? Luz. Y esa luz, ¿qué es lo que produce? Produce vida. Si no hay luz solar, si no está el sol, no puede desarrollarse la vida en los planetas. Entonces, es una relación que se va haciendo de todos estos símbolos proféticos para que se entienda el descifrado de la profecía. Entonces, el caballo blanco que dice que tiene coronas y diademas es la corona solar. Es la radiación solar que al aumentar, como hablaban los mayas de la sincronicidad solar, aumenta la vibración del planeta, impregna una memoria diferente, una memoria universal para que el planeta se mueva y la misma humanidad quede impregnada de esa memoria que está llegando a través de la radiación solar. Lo dijo Benjamín Solari Parravicini en una psicografía en otros términos. Él habló del último sello y él describe la profecía con un sol y un río saliendo del sol, y en ese río que él dibujó está la palabra humanidad. Entonces, la memoria del sol, el sello del sol, que es el que dice Apocalipsis, el sello del Dios vivo, el ángel que está en pie en el sol, es lo que va a impregnar a la humanidad con la energía que va precisamente a mover las células, la genética, y va a impulsar un proceso de despertar. No es que el sol vaya a hacer el proceso de despertar, es que la energía va a impulsar a los seres humanos, a muchos, a seguir buscando, a profundizar ese deseo de transformación, y a los que quieran seguirse destruyendo, también esa energía los va a hacer vibrar para que se sigan destruyendo. Como dice el mismo Apocalipsis, los que sean santos, santifíquense todavía más, y los que sean perversos, destruyanse todavía más. Entonces es una energía que viene a mover desde dentro los cimientos de la genética humana. Y eso es lo que Apocalipsis 19 describe, y lo que es en general la segunda venida. Entonces la segunda venida es un proceso interno y de justicia planetario. Y lo que están esperando los hebreos y los musulmanes sí son dos hombres que van a venir. Entonces, según lo que yo he estudiado de las profecías islámicas, el Mesías judío viene, sí, el Mesías judío viene primero. Él viene primero y
bueno, lidera a su pueblo, se sienta en el tercer templo, les entrega el control de Jerusalén, el control del mundo básicamente. Y claro, al entregar el control de Jerusalén, quienes terminan directamente perjudicados son los árabes, porque les quitan el control de Jerusalén, el control de la explanada, y quedan en una posición como maniatados sin poder hacer un proceso de venganza, ¿no? Porque estos pueblos se manejan con la venganza porque está dentro de sus leyes. Entonces, ¿qué es lo que ellos esperan? Que aparezca un personaje que lidere la venganza del mundo árabe en contra del pueblo hermano, porque al final estos descienden de Isaac e Ismael, son medio hermanos que han estado en enfrentamiento desde los tiempos de Abraham. De Isaac desciende el judaísmo y de Ismael desciende el Islam. Entonces, cuando aparece el Mahdi, como dice la profecía del capítulo 9 de Daniel, dice que las 70 semanas, en medio de las 70 semanas, aparece el príncipe de un pueblo que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Se cree que las 70 semanas se cumplieron en los tiempos de Jesús, con la invasión de Roma y todo esto. Bueno, esta es una profecía que yo en el canal he explicado a profundidad. La profecía dice textualmente, se volverá a reconstruir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ahí está hablando del templo, de la reconstrucción del templo. De la destrucción de los dos templos que ha habido, ¿de cuál de los dos quedó un muro que la profecía resalta? Del segundo templo. ¿Cuál es el muro que quedó? El muro occidental, que es el que todavía está en pie. Porque del primer templo no quedó nada. El primer templo lo arrasaron por completo. De hecho, cuando ellos reconstruyen el segundo templo, no se parecía, no se parecía mucho al primero. El primero era majestuoso, grandísimo. El segundo templo era mucho más modesto hasta que vino los tiempos de Herodes y Herodes es el que lo amplía, le hace la ampliación en los tiempos de Jesús. Entonces, de la destrucción de ese segundo templo quedó un muro y ese es el que la profecía dice, se volverá a edificar la plaza, que es la explanada de las mezquitas, y el muro de los lamentos en tiempos angustiosos. Puede ser en tiempos de guerra, bueno, en un contexto complicado. Entonces, ese es el templo que se va a reconstruir, del segundo hacia el tercero. Y ese templo que se va a reconstruir, el tercero, va a ser destruido una vez más, y también la ciudad de Jerusalén, por Al-Mahdi y el mundo árabe. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor y las tropas de Nabucodonosor, por Babilonia. El segundo templo fue destruido por Tito y las tropas romanas. Y el tercer templo va a ser destruido por Al-Mahdi y el pueblo árabe que va a entrar a Jerusalén, y ahí es donde se va a dar la guerra del Valle de Megido entre los judíos y los árabes. Esa va a ser la guerra entre Isaac e Ismael. Entonces, el tema del anticristo, esto que estoy hablando, está rodeado o enmarcado en estas señales. Y por eso te decía que vienen dos personajes nada más, porque son los representantes de los dos pueblos del linaje de la serpiente, que cuando ya estén sobre la tierra harán la última batalla, pero no será, es decir, será entre ellos principalmente. No será con la humanidad, no serán las potencias mundiales. Una es la tercera guerra y otra es la guerra de Megido, porque se cree que es la misma, pero son dos guerras. Una es, la tercera guerra es la que va a suceder para entregarle el poder al anticristo. El mundo posguerra va a ser el orden mundial que tanto se ha denunciado, como pasó en la primera y la segunda. Cada vez que sucede una guerra mundial, se reconfigura el mundo, se reestructuran las fronteras geográficas. Bueno, hay países que se fortalecen económicamente, hay otros que se debilitan, y algunos salen vencedores y otros evidentemente salen derrotados. De la Segunda Guerra, ¿quién fue el vencedor? Principalmente Estados Unidos. Fue el que comenzó a partir de ahí a liderar el mundo como potencia. Logró el control económico a través del dólar, pero no podemos olvidar que quienes están detrás desde ese momento es el pueblo elegido de Yahvé. Ellos son los dueños del dólar a través de la Reserva Federal, ellos son los que han estado detrás de Estados Unidos. Y eso no es casualidad porque la misma profecía de Daniel 7 habla de la alianza del león con alas de águila. El león, Israel, un símbolo de ese pueblo, y el águila, símbolo de los Estados Unidos. Entonces la bestia que tiene las alas de águila y el león está haciendo referencia a esa unión. Y dice en Daniel 7 que llega un momento donde al león se le arrancan las alas de águila se le arrancan. Y al hacerle esa herida,
luego se pone iniesta o se pone en pie, utiliza el término iniesta, ese es el término que utiliza la Biblia, se pone en pie como a manera de hombre, es decir, que de la alianza del león con alas de águila surge un hombre y ese hombre es el anticristo. Es decir, el control mundial después de la Tercera Guerra Mundial, ese poder y autoridad se le da al anticristo para que controle y gobierne. Entonces, claro, aquí yo voy hablando y voy mencionando varios elementos que rodean el tiempo de la aparición de ese personaje. El personaje, lo más seguro, dentro de lo que yo entiendo e interpreto, es que se muestre en medio del tercer conflicto mundial, porque él es el que lo va a pacificar. Quizás antes de que se dé, ya más o menos se esté mostrando algo, sobre todo las personas que estén más pendientes puedan empezar a identificar algo, pero digamos que la muestra de su autoridad va a ser cuando pacifique ese conflicto. Y a partir de ahí comenzará su reinado. Él es el que hará posible la reconstrucción del tercer templo, porque ahora parecería imposible que se dé, más allá de que tienen muchas cosas adelantadas, pero él es el que lo hará posible. No sé, Jorge, si tienes algún comentario por Sí, ahí. hay hartos comentarios y hartas preguntas, estimado Salín. La verdad que siempre concitas mucho interés en nuestros amigos. Suscríbanse también, ¿ah? Suscríbanse al canal de Salín Flecha Antigua. Mira, a ver, te escuché atentamente. Puedo entender por lo que tú dices que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Según la profecía, ya estamos insertos en este camino sin retorno para vivir lo que nos tocó vivir, que es justamente esta depuración, este trabajo en conciencia, este avance en conciencia del ser humano, etcétera. Pero, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué lo que sucedió en el año 2020, y que viene sucediendo hace muchos años, pero el año 2020 esencialmente fue la piedra de tope en la cual permitió que muchos abordáramos estas temáticas? ¿Por qué en algunos resonó y en otros no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros de diferente, todos los que nos reunimos en estos canales alternativos, que vamos en contra de la Agenda 2030, que vamos en contra de todos los experimentos sanitarios, etcétera? ¿Qué pasa, a juicio tuyo? ¿Qué pasó? ¿O qué somos? ¿O a quién respondimos? ¿O llegamos con esta tarea? Salimos. Bueno, interesante eso que mencionas. Eso tiene que ver mucho con los impulsos espirituales. El espíritu humano, que es esa energía que nos mueve, yo pues a nivel personal considero que el espíritu, de acuerdo a lo que he investigado, es el cúmulo de experiencias a lo largo de toda nuestra existencia. El espíritu es nuestra identidad, lo que somos, lo que sí, lo que nos define como identidad universal. Los dones que tenemos, las capacidades, las limitaciones, toda esa experiencia de vida está en nuestro espíritu. Entonces, de acuerdo a las experiencias, y bueno, aquí introduzco un tema que también sé que es polémico y es el tema de la reencarnación. Yo tengo certeza de que nosotros atravesamos un proceso natural de reencarnación. Y ese proceso natural de reencarnación lo que produce es que nosotros a lo largo de miles de millones de años hayamos cosechado un cúmulo de memorias, de conocimientos y experiencias que dan como resultado lo que somos hoy en día. Entonces, si en ese trasegar que yo he llevado durante miles de millones de años, yo he logrado tener unos avances o he logrado adquirir unas experiencias y conocimientos que me permitan ver ciertas cosas que suceden de otra forma, que me permitan comprender algunos misterios mucho más rápido de lo que lo puedan comprender otros, es precisamente gracias a la experiencia que yo he tenido en toda mi existencia. Esto no quiere decir que haya unos seres humanos mejores que otros. No porque alguien no hable de estos temas, quiere decir que sea inferior a quienes lo hablan. Porque ¿Almas viejas? es ¿Almas viejas? exacto. Porque lo que se denomina, ¿no?, en este medio en el que nosotros nos movemos como el despertar no es saber que existen los extraterrestres, el despertar no es saber que las profecías se pueden estar cumpliendo, el despertar no es saber que las religiones nos engañan, el despertar no es simplemente, no, yo no me puse el antídoto que estaban repartiendo en el 2020 y eso ya me hace despierto. No tiene que ver con eso. Es parte, pero no es lo más importante del despertar. El despertar tiene que ver con que nosotros a nivel interno hayamos desarrollado unas capacidades y unos valores que la gente promedio no tiene. Por ejemplo, si yo tengo una capacidad de perdón, pero de una manera honesta, un perdón verdadero
hacia aquellos que me han hecho el mal, hacia aquellos que me han lastimado, y puedo perdonarlos realmente de corazón, sin guardar ningún tipo de resentimiento, ese es un avance espiritual mucho más contundente que saber que hay una élite que nos controla. No sé si me estoy haciendo entender. Porque al final era lo que te decía ahorita. La segunda venida que está expresada en las profecías de Jesús tiene que ver con el despertar humano relacionado con el surgimiento de esa fuerza interior, de esa fuerza crística en la humanidad. Y claro, si va a surgir una fuerza crística, esa fuerza tiene que ser parecida a lo que Jesús mostró cuando estuvo acá. Yo hablaba del perdón, pero Jesús demostró la mansedumbre, Jesús demostró la compasión, demostró muchas condiciones que si analizamos en general en la humanidad no están presentes, al menos en la manera en que él lo mostró. Entonces cuando él decía que había que seguirlo, no se estaba refiriendo a él como figura, como ídolo, se estaba refiriendo al Cristo, seguir al Cristo, y el Cristo está por dentro. Entonces Pablo también en alguna enseñanza, en alguna carta que envió, le decía a una de las iglesias: sufro dolores de parto hasta que el Cristo sea forjado en vosotros. Entonces ahí ya cobra una dimensión interna. Y claro, cuando esta humanidad en su accionar se parezca a la forma en que Jesús pensaba y actuaba, ahí es donde sí podemos hablar de un verdadero despertar espiritual. Lo demás son conocimientos, denuncias, investigaciones que son muy importantes, porque también el proceso de limpieza interior pasa por conocer cómo nos manipulan y cómo nos controlan, evidentemente. Pero saber eso no me coloca en un avance mayor a otro que sí es capaz de perdonar. Entonces, ¿por qué muchos resonamos y otros no? Tiene que ver con lo que decía ahorita, el avance espiritual, las experiencias cosechadas que hemos logrado. Yo he visto gente que está totalmente metida en las religiones y que no se van a salir de ahí. Y son mucho mejores personas que muchos intelectuales que quizás los vemos en canales de YouTube, en las noticias, hablando y denunciando, que no estoy diciendo que eso no sea válido, por supuesto que sí, pero lo más importante es lo que hace una persona, aunque esté metido en la religión, pero es capaz de amar honestamente a la humanidad. Eso es lo más difícil. Eh, Adelante, Jorge. Qué importante lo que dices, porque acá tenemos un comunicador, por ejemplo, que lo ha dicho abiertamente, ha dicho, yo soy ateo, yo no creo en la religión, pero sin embargo en su accionar es mucho más cristiano porque él ama la vida Claro. y defiende la vida. Mira qué interesante. Y la vida es el Cristo, que era o sea que esa persona, aunque sea ateo, sigue más al Cristo que aquel que va a rezarlo todos los días ahí en el templo. Entonces, ese es el sentido real. Y ahí es donde se muestra una diferencia entre aquellos que logran comprender estos temas, porque también estos temas son bastante, bueno, las personas que los reciben con una mayor facilidad son las personas que a lo largo de su existencia han estado en la búsqueda de respuestas. Han estado siempre buscando entender el universo, buscando entender su existencia, y eso parte de unas preguntas esenciales que nosotros traemos por defecto, que es quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Son preguntas que surgen del alma, ni siquiera de la mente. Son preguntas que surgen de lo más profundo, y el ser humano por lo general busca respuestas. Solo que de acuerdo a tu avance espiritual la vas a buscar de pronto en la religión, en corrientes místicas, la vas a buscar bueno, en medios investigativos, la vas a buscar de cualquier manera, pero siempre el ser humano está buscando. El que está en las religiones está buscando. Solo que en este punto de su existencia considera que ahí puede encontrar las respuestas. Pero sabemos, las personas que de pronto estamos en un impulso diferente, que ahí no están las respuestas. Hoy en día estamos en un impulso y quizás creemos que al estar en ese impulso pues ya estamos en un nivel superior, pero el aprendizaje nunca se detiene. Nosotros debemos seguir aprendiendo y avanzando porque el futuro por delante que nos queda es muchísimo tiempo de existencia. La vida no termina en que morí, me voy al cielo y al infierno. Nos queda muchísimo, muchísimo por aprender. Por eso también dentro del mensaje del Cristo él decía, el que me siga, el que siga al Cristo, saltará para vida eterna.
Y la vida eterna tiene que ver con eso. La vida eterna no es que no voy a morir más. La vida eterna es que voy a comprender que dentro de la ley universal, al ser partículas de la creación, vamos a expandirnos con la creación que es eterna. No hay un tiempo en que se pueda contar. Y dentro de eso las creaciones se van desenvolviendo y nosotros somos hijos de la creación. Por lo tanto, nosotros permaneceremos. Quizás en otras dimensiones, quizás más avanzados, no lo sabemos porque estamos hablando a futuro. Pero nuestro fin no será en el momento en que muramos, o nuestro fin no será ser controlados por una élite que nos quiere doblegados. Nosotros seguiremos avanzando y esto será temporal. Adelante, Jorge, si tienes alguna otra. Gracias. Sí, tenemos más preguntas. Mira, pues desde tierras aztecas, saludo ahí a México. Dice, por qué dice Jesucristo voy a preparar un lugar para ustedes? Y en paralelo, de España dicen, esos miles de Cristos son las personas que tienen alma, los conscientes del ser crístico. Saludos, dicen. Sí, todos tenemos alma. El alma es la partícula de esa primera fuente que está condensada en todas las creaciones. El Sol tiene un alma, la galaxia, los planetas, todo lo que está, el alma viene de ánima, ¿no? De algo animado, de algo que tiene conciencia. El alma la tenemos absolutamente todos. Y el espíritu es ya la parte individual de cada ser. El alma es, digamos, como esa huella digital que por defecto tiene toda la creación. Todo lo que es de la creación tiene un alma. Pero el alma no es lo que nos entrega la identidad individual, lo que nos entrega la identidad de lo que yo me pueda diferenciar, por ejemplo, de ti, Jorge, o que yo me pueda diferenciar de un árbol, o me pueda diferenciar de un sol. Esa identidad me la da mi espíritu. Entonces, ahí eso es lo que yo puedo aportar para que se entienda un poco la diferencia. Con respecto a lo que me decía sobre Jesús, que iría a preparar lugar para vosotros, Jesús hablaba en la casa de mi padre, muchas moradas hay, y si no me fuese, no pudiese preparar lugar para vosotros. Jesús está hablando de planetas, está hablando del universo. En la casa de mi padre, que es el universo, muchas moradas hay. Es decir, voy a preparar, primero vine a prepararlo para que ustedes en ese proceso de despertar y de avance puedan entender que son eternos en la creación. Y al ser eternos en la creación, incluso de esto los mayas también hablaban, la humanidad como raza en ese proceso de ascenso llegará a un punto donde ni siquiera nuestra existencia estará determinada por un cuerpo físico. Nosotros seremos cuerpo espiritual, pero estamos hablando hacia futuro, en ese proceso de reencarnaciones. Tendremos o estaremos en la dimensión de la luz. El sol es un ser vivo, pero el sol es un ser de luz. Entonces, esto para nosotros es un poco, parece como fantasioso, pero el sol tiene un alma, el sol tiene un espíritu, el sol es un ser consciente de lo que hace. Solo que cuando nosotros nos imaginamos vida en el universo, pensamos solamente que es ver a alguien con brazos, piernas, y sí, hay mucha de esa vida también en el universo, pero la vida se expresa en las multiformas y multicolores. Entonces, el sol, que es un ser de luz, es una expresión de la vida. Y nosotros hacia futuro, los mayas decían, seremos soles, creadores de mundos, de sistemas y de galaxias. Y claro, parece fantasioso, pero bueno, es lo que estas sabidurías ancestrales que recibieron conocimientos a través de contactos de humanos que venían de otros tiempos y entregaban ese tipo de información, pues dejaron ese legado para enseñarnos que nosotros no solamente somos cuerpo físico, que somos semillas estelares, que en el momento que esa semilla crezca y dé el fruto, seremos co-creadores y estaremos en dimensiones que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces por eso Jesús decía, voy a prepararles lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Eso es lo que yo puedo aportar ahí en ese punto. Perfecto, Salim. Bueno, decirle a nuestro amigo que estamos con Salim de Flecha Antigua. Aprovechemos, muchachos, a hacer preguntas. Digamos, tenemos un gran invitado el día de hoy que ya nos acompañó con Javier, ¿eh? Ya estuvo con nosotros, con Javier Fernández, tremendo programazo. Y agradecerle también a Javier el contacto, por supuesto, de Salim. Mago Merlín de España dice: Damián Galerón, estimado Salim, teólogo español, dice que hay personas que no tienen alma. ¿Qué dices tú sobre esto, estimado Sí, Salim? claro. Claro, porque en este planeta hay unas razas que son iguales a nosotros, físicamente hablando, pero no son iguales en esencia espiritual. Es decir, están vivos, tienen cuerpo físico, pero lo que los anima no es un alma ni un espíritu, sino son entidades. Entonces, aquí
ya comenzamos bueno, a tocar un tema que es, de algo hablamos en el programa anterior cuando hablamos de esos linajes de sangre, esas razas híbridas que están en este planeta Tierra, que fueron creadas ya no por ese principio original del Cristo que hablamos ahorita, del cual pues descienden todas las creaciones, sino que estamos hablando de unas razas degradadas que, bueno, en diversos conocimientos se les llama los Elohim, los ángeles caídos, bueno, los grises, los reptilianos, todas estas razas que no son originarios de la Tierra. Son razas extraterrenas que se originaron en otros mundos, en otro tiempo. Y estas razas, al ser muy antiguas, ellos lograron desarrollar los conocimientos genéticos para poder crear cuerpos orgánicos. Es decir, ellos saben cómo crear estos cuerpos a partir de la materia. Entonces, al tener los conocimientos para crear cuerpos orgánicos, solo tenían que darle vida. Y el libro Secreto de Juan es uno de los libros que muestra, por ejemplo, cómo se insufló la vida en las razas físicas como nosotros. Las razas físicas como nosotros se les insufla la vida a partir de la chispa del alma, pero también a través del espíritu. Nosotros tenemos esencia espiritual y eso es lo que anima a estos cuerpos de forma natural. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Como eran razas degradadas que ya no tenían espíritu, sino sus espíritus se condensaron, voy a utilizar ese término aunque no es correcto, sino que más bien su energía espiritual comenzó a vibrar más bajo y ya esos espíritus se convirtieron en entidades de baja vibración. Esas entidades ya no podían reencarnar, las entidades no reencarnan, las entidades posesan cuerpos y ahí es donde entran las posesiones y todo esto. Entonces, las entidades no pueden posesar cualquier cuerpo. Es decir, si hay una entidad aquí y dice, no, yo me quiero entrar en el cuerpo de Salín o en el cuerpo de Jorge, por más que quiera, no puede hacerlo. Solamente puede hacerlo si Jorge o yo abrimos las puertas. Es decir, no degradamos tanto que bajamos nuestra energía y abrimos la entrada para que estas energías puedan tener incidencia en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos crearon cuerpos iguales a nosotros, visualmente se ven iguales, pero son cuerpos de baja vibración. Son cuerpos que alrededor de estos personajes, que muchos están en la cabeza de potencias mundiales, muchos están en las altas monarquías, alrededor de estas personas hay una atmósfera fría, son seres calculadores, fríos, son seres que no tienen esa conciencia, no tienen ese remordimiento cuando hacen algo negativo, porque son zombies vivientes, es decir, está en el cuerpo ahí, pero lo que lo anima es una entidad que posesó ese cuerpo para que esa persona haga una labor determinada. Por ejemplo, cree una guerra, haga una invasión, lance una bomba nuclear. Ese tipo de cosas no la hacen los seres humanos común y corriente. Por más que, Jorge, a ti te ofrezcan todo el dinero del mundo y a ti te dicen, vas a oprimir este botón, pero si lo oprimes va a caer una bomba nuclear que va a acabar con ciudades enteras. Yo creería que tú no serías capaz, o ninguno de nosotros que estamos aquí sería capaz de hacer una cosa de esas. Entonces, claro, ¿quiénes son los que pueden hacer eso? Estos demonios. Son entidades encarnadas en cuerpos físicos, por lo tanto, no tienen alma. Por ejemplo, un Netanyahu es un personaje de estos. No me queda ninguna duda de que Netanyahu es un personaje de estos. Y así, bueno, podemos ver las monarquías, estos personajes que hacen rituales en lo más oculto. Ahora el escándalo este de Estados Unidos. ¿Cuántos de estos no habrán ido allá a la isla del señor de la isla, ¿no? Del escándalo este con menores y todo esto. Bueno, sí, Claro. estas cosas, en estas cosas están involucrados muchos de estos personajes. También hay seres humanos involucrados, pero seres humanos totalmente degradados. Entonces, En baja vibración o tal seres cual. que no son evolucionados. Nosotros acá, hace 4 años atrás, planteamos justamente esta idea, porque yo me acuerdo de la figura de Wilfredo Stock, que él dijo, mira, dentro de la raza humana hay muchos seres que están involucionados y tienen que estar en este proceso de evolución. Les falta todavía mucho, pero son seres que efectivamente vibran en bajas vibraciones. Si no, preguntémonos por qué la gran mayoría, y yo creo que estamos rodeados, yo creo que la gran parte de la humanidad está justamente en esta situación, que son seres, digamos, que hoy en día le llaman NSP, etcétera, seres sin alma, que justamente son colaboracionistas del sistema y que arrastran, por supuesto, lo han arrastrado a todos justamente a este abismo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, son agentes. Estos son agentes, en algunos casos inconscientes de la élite que controla
para arrastrar masas a ciertos propósitos que no son positivos, por supuesto. Entonces, esos son los híbridos, híbridos de linajes ancestrales, mezclas de genética humana con genética extraterrena, y que estos cuerpos pues vibran tan bajo que solamente las entidades pueden posesar allí. Y se alimentan, estos son de los que se alimentan de las energías humanas, de esas emociones, esas pasiones que alteran en las masas humanas, y ellos tienen la capacidad de alimentarse de esto, ¿no? Porque, claro, estas entidades vibran tan bajo que al haber energías que vibran un poquito más alto, se pegan como parásitos y pueden sustraernos nuestras energías vitales. Entonces, a eso hay como para responder la pregunta que nos hacían. Gracias, Salim. Vamos a retomar de inmediato el término del tema del anticristo para entrar a la piedra del tercer templo y luego vamos a finalizar con transhumanismo, porque está haciendo un tremendo, tremendo programa, estimado Salim. Por acá hay una pregunta que no quiero dejarla pasar de lado, en respeto, digamos, por supuesto, el respeto del amigo que está preguntando. Si Gerleon dice, aquí no nos desviemos tanto, pero sí quiero que la contestes, por favor. ¿Qué pasa con la gente que tiene RH negativo? ¿Es linaje extraterrestre? ¿Se tiene información sobre esto? Es que los tipos de sangre no es porque algunos sean extraterrestres, las variaciones de sangre es porque cuando estos seres caídos llegan aquí, ellos hacen manipulaciones genéticas con nosotros, con los seres humanos naturales. Y los distintos tipos de sangre son una de los efectos, una de las reacciones a estas manipulaciones. Pero no quiere decir que porque tú tengas un tipo de sangre extraño, eso te hace malo o te hace híbrido, no necesariamente. Sí es cierto que originalmente este planeta se creó con un linaje de sangre, uno solo. Que de hecho hay una cita, creo que es en Hechos 17, que dice, y de un linaje de sangre, y de un linaje ha hecho toda la sangre de los hombres. Había una sangre original. Y eso fue tocado en estas variaciones y manipulaciones, fue variando las tipologías de sangre, pero no tiene nada que ver con que, si no sé no recuerdo cuál es la tipología de sangre más extraña, pero no quiere decir que esas personas sean extraterrestres o sean malas, no. Eso es uno de los efectos de toda esta manipulación. Ah, perfecto, perfecto. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Cerro Despierto Humanidad dice, entonces finalmente Salim, ¿dónde quedan los híbridos que participaron de esto? Porque se establece hoy en día que ya están, que son, no son humanos, que ya están, estarían o parasitados o hibridados. Lo están preguntando, ¿cuál es tu apreciación sobre los que participaron justamente en esta modificación, producto de la mermelada, digamos, que fue impuesta? Bueno, eso es lo que se cree, de que quienes se colocaron el antídoto pues están perdidos, pero de momento no hay pruebas de que estas personas que se hayan puesto el antídoto, yo tengo mucha gente cercana que se lo puso, ni son híbridos, ni perdieron el alma, ni nada de esto. Veremos a largo plazo cuáles serán los efectos a nivel físico. Ya han habido casos de personas que al ponerse el antídoto sufrieron afectaciones cardíacas y algunas otras cosas, pero más allá de eso, es más lo que se ha especulado de lo que iba a pasar que lo que realmente ha ocurrido. Y eso es una realidad, porque han pasado 6 años desde que eso ocurrió y se ha dicho de todo, ¿no? Que esta gente se van a volver mutantes, que se va... Y hasta el momento, han pasado algunas cosas, pero no de lo que se ha dicho. Entonces, hay que esperar. Ya no podemos hablar de un corto plazo, porque ya el corto plazo pasó. Estamos, yo creo que en un mediano plazo, y el largo plazo pueden ser 10 años. Vamos a ver de aquí al 2030, a ver qué otras cosas siguen pasando con las personas que se pusieron el antídoto, que de momento no ha pasado nada extremadamente grave de todas las teorías de conspiración que estaban por ahí. Entonces, decir que son híbridos, bueno, no encaja con lo que se ve, con la realidad. No sé, Jorge, tú supongo que tendrás personas conocidas, muchos que se lo habrán puesto, y pues no sé tú qué experiencia puedes tener. Que han cambiado el comportamiento, no son los mismos, digamos. Han cambiado el comportamiento y por supuesto empiezan en otro tipo de vibración, en energías demasiado bajas, digamos, pero sí han cambiado mucho el comportamiento. Eso sí, yo puedo dar fe, digamos, y lo da fe los mismos amigos que están acá en el chat, digamos. Están muy violentos, se han puesto muy violentos, se han puesto, bueno, negacionistas. Como hay otros que también han entendido que no pueden seguir, digamos, de esto, pero ya eventualmente, desde el punto de vista clínico, se dice que esto ya es insostenible, que sí o sí, tarde o temprano, tienen que fallecer por todo, digamos, que le dan
todo lo que la mierda que le han puesto, digamos, en la sangre. Bueno, eso vamos a ir de inmediato, estimado Salim, finalizando el tema del anticristo con tus ideas finales de este capítulo, que ha sido bastante, digamos, interesante. Este es una mirada, la verdad que yo siempre invito a los amigos, porque Salim tiene programas especiales que él efectúa donde trata a fondo, por supuesto, cada tema en 1, 2 horas. Suscríbanse a Flecha Antigua, muchachos. Suscríbanse a Flecha Antigua. Vamos a tocar el tema ahora de la piedra del tercer templo, pero con tus ideas finales para ya finalizar el tema del anticristo. Adelante, Salim. Sí, el tema del anticristo nos enlaza directamente con el tercer templo. El anticristo, bueno, con todo lo que hemos hablado, hay unas señales en acontecimientos mundiales que se deben dar. Y es un personaje que básicamente tendrá una elocuencia, un magnetismo. Será un personaje que vendrá a traer las soluciones que nadie ha traído. Será un personaje que posiblemente haga unos milagros parecidos a los que hizo Jesús. Una boca que habla grandes cosas. Bueno, tiene varios elementos que lo pondrán como un personaje bastante particular. Será un líder nato, es decir, con unas capacidades intelectuales, una sabiduría, porque será una encarnación, entre comillas, de Salomón, ¿no? De lo que fue Salomón en el primer templo, uno de los hombres, como se dice, uno de los hombres más sabios. Entonces será entendido en enigma, va a ser no sé, podremos imaginarnos quizás en la actualidad el personaje más inteligente, más elocuente, más capacitado que veamos a nivel mundial. Para muchos de pronto será, no sé, Elon Musk, para otros será incluso el mismísimo Donald Trump, para otros será Putin. Bueno, imaginemos más o menos así, pero elevado a la 100. Entonces, para que se entienda, un tipo que no tendrá igual y por eso va a atraer a las personas y mucha gente lo va a seguir. Y eso obviamente va a estar enmarcado en el tiempo de ese tercer templo, ¿no? Que es a la parte que vamos a entrar ahí. No sé cómo quieres que comencemos a tocar ese tema. Vamos a ir de inmediato. A ver, la piedra del tercer templo. Voy a compartir pantalla para justamente ponerlo en contexto, ¿te parece? Sí, Y adelante. luego de esto, bueno, ya, vamos, justamente. ¿Cuál es la profecía? Dice acá, se ve, ¿no? Sí, ¿Se ve? sí, sí, sí. Perfecto. ¿Cuál es la profecía del tercer templo? Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, al templo del Dios de Jacob. Amós, un profeta del Antiguo Testamento, dijo, es aquel día restauraré el refugio caído de David, repararé su muro roto y levantaré su ruina y lo reconstruiré como antes, dice por acá. Adelante. Sí, el tercer templo es una profecía del pueblo judío, básicamente. Ellos, ya lo sabemos, han tenido dos templos anteriores y resulta que ellos antes de tener el templo tuvieron el tabernáculo, que era el que llevaban en el desierto, que era como una tienda de campaña, donde ellos hacían la adoración y el sacrificio a Yahvé durante 40 años. Y ese tabernáculo duró muchísimo tiempo, hasta que llegó el momento donde Yahvé le pide a David que ya es tiempo de que le construyan una casa, ¿no? En los tiempos del rey David. Le dice a David que él no sería el que se la construiría porque era un hombre de guerra y el que iba a llevar a cabo esa misión iba a ser uno de sus hijos, que es Salomón. Él elige a Salomón para llevar a cabo esta misión. Salomón utiliza varios personajes de esa época, uno de ellos Hiram Abib, que es el arquitecto, ¿no?, del templo, un hombre relacionado a la masonería. La masonería es muy antigua. Y con todos estos símbolos masónicos, con la ciencia de la geometría sagrada, de la arqueometría, llevan a cabo la construcción del templo, un lugar lleno de rituales, un lugar lleno de ocultismo, un lugar lleno de magia sexual, de sacrificios de sangre. Es decir, ese templo era el bacanal en la tierra. Y ese templo albergó a Yahvé, físicamente hablando, durante un tiempo, la gloria de Yahvé, hasta que ese templo fue destruido por Nabucodonosor. Se llevan a los judíos exiliados a Babilonia y 70 años después regresan por el decreto de Ciro. Ciro les permite salir de Babilonia y regresar a Israel, a Jerusalén, y ellos, comandados por Zorobabel, reconstruyen el segundo templo. Ese segundo templo era más modesto. Ellos, bueno, por el pesar que habían vivido con la destrucción del primer templo, el exilio de 70 años,
Incluso ellos siguen conmemorando ese momento de la destrucción del primer templo, donde ellos se ponen a llorar, a recordar. Eso tiene un nombre, esa festividad, pero ahora mismo se me escapa. Entonces ellos en medio de mucho pesar llegan nuevamente y reconstruyen ese templo, pero no era igual. Es decir, ellos no quedaron como muy contentos, muy satisfechos, pero igual lo reconstruyeron y ese fue el templo que vio Jesús. Claro, Jesús el que ve es el que ya luego Herodes amplía. Herodes le amplía esa explanada que vemos hoy en día, esa la hizo Herodes. Esa planicie que vemos donde está el domo de la roca y la mezquita de la Sac, eso lo hizo Herodes, esa ampliación. Y ahí arriba estaba el templo, que tenía sus patios exteriores y todo eso. Y bueno, con la modificación de Herodes ya era mucho, mucho más grande. Ese templo es destruido en el 70 después de Cristo, queda el muro de los lamentos y los judíos son esparcidos por el mundo. Desde que ellos salen en la diáspora en el 70, se han esparcido por el mundo, han vagado por muchos lugares, de los cuales los han expulsado en varias ocasiones. Y ellos siempre han tenido la promesa de volver a su tierra para poder reconstruir nuevamente el templo y ahí adorar a Yahvé. Solo que, además de eso, saben, de acuerdo a sus profecías y a las promesas de su Dios, que ese retorno a su tierra y esa reconstrucción del templo debe estar enmarcado por los tiempos de la venida de un hombre que ellos siguen esperando. Ya lo esperaban desde los tiempos de Jesús, el Mesías que los iba a liberar del yugo romano. Pero desde la perspectiva de ellos, este personaje nunca llegó. Obviamente no reconocieron a Jesús y lo siguen esperando y tienen la claridad de que cuando llegue, ese es el personaje que les va a facilitar este proyecto. Ahora, dentro del rabinato hay 6 condiciones que ellos agrupan que debe cumplir el anticristo. Una de esas condiciones es la reconstrucción del templo. Las otras son hacer que el pueblo judío retorne por completo a Israel, los que faltan por volver, ser un experto en la Torá, hacer que el pueblo de Israel nuevamente se vuelque a la práctica de la Torá, ganar la guerra de Israel y tener descendencia obviamente del rey David, o ascendencia más bien, ese linaje de sangre. Esas son las condiciones del anticristo, pero una de ellas es el tercer templo. Entonces el tercer templo debe estar en un lugar en concreto, que ese fue otro de los mandatos de Yahvé. Cuando él dice que se le construya la casa, él dice específicamente un lugar. Él le dice a David, tiene que ser en el monte Moriah. No hay otro lugar donde ellos pueden reconstruir el templo. Y eso tiene que ver con la piedra del tercer templo. Entonces, ¿por qué el monte Moriah? El monte Moriah está en Jerusalén. Jerusalén es conocida, o se sabe que Jerusalén es una ciudad de 7 colinas. Tú habrás escuchado, Jorge, la profecía del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, cuando habla de la gran ramera. Y dice que se sienta sobre 7 colinas. Entonces, la interpretación de que es Roma, de que es el Vaticano, también es correcto, porque el Vaticano tiene 7 colinas. Pero es que el poder que está detrás del Vaticano es realmente Israel. La ramera es Israel. Ese símbolo de esa profecía se enfoca más exactamente a Israel y la ciudad de las 7 colinas, que es Jerusalén. Ahí es donde se sienta la ramera. ¿Por qué? Porque al final el catolicismo nace de la tradición abrámica. O sea, nace de ellos. Claro, utilizando la figura de Jesús y todo esto. Entonces, tiene que ser ahí. ¿Por qué tiene que ser ahí? Bueno, resulta que en la tradición de ellos dicen que el monte Moriah fue el lugar que utilizó Jehová para sacar la tierra, la arcilla, para crear a Adán, al Adán Cadmón. Eso es lo que dicen ellos en su tradición. Ellos dicen también que esa fue la piedra fundacional de donde se creó el planeta Tierra incluso. Y también dicen que ese fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac para contentar a Yahvé. Del lado musulmán dicen que no era Isaac, que era Ismael el que se iba a sacrificar, desde la versión musulmana. Desde el lado musulmán se dice que esa es la piedra donde Mahoma fue llevado al cielo. Ahí se paró encima de la piedra y se lo llevaron. Bueno, hay varias tradiciones, hay varios símbolos que enmarcan ese lugar para ellos como el lugar más sagrado de la tierra, el monte Moriah, ahí donde está la explanada de las mezquitas. Entonces, cuando se estudia esto, analizando también la parte, no solamente la parte física, que es lo que se ve, sino la parte energética del planeta Tierra, se sabe que el planeta Tierra como ser vivo tiene puntos energéticos.
lugares donde la energía telúrica de la Tierra se mueve con más fuerza, hay lugares de la Tierra donde la energía solar se recibe con más fuerza, hay lugares electromagnéticos más potentes. Es decir, hay varios puntos del planeta Tierra donde la energía fluye con más intensidad. Y por lo general están relacionados a lugares más altos, a montañas. Bueno, el Monte Moriah es una colina, una montaña que no es muy grande, pero ahí hay un punto energético. Entonces, esto es conocido como el portal de Jerusalén, o más bien el portal de Medio Oriente. En Medio Oriente, si los amigos espectadores pueden buscar en internet, buscan líneas ley de la Tierra, se van a dar cuenta de que en Medio Oriente hay un vórtice energético detectado desde hace mucho tiempo. Y ese vórtice energético está centrado en esa parte donde está ubicado Israel. Y ahí, pues, evidentemente, Jerusalén. Entonces, ¿cómo se aprovecha más un vórtice energético? Estando en un lugar alto, en una montaña, porque la montaña al terminar en punta conduce la energía con mayor efectividad. Por eso los rituales ancestrales de adoración a muchos de estos dioses se hacían en montañas. Yahvé desciende en el monte Sinaí, el monte Olimpo de los dioses de Grecia. Es decir, todo esto está relacionado con montañas porque primero, para estos seres extraterrenos, descender en montañas era más fácil, ahí para poner sus naves, y también por el tema de los sacrificios y la energía. Ahí está muy cerca el monte Herbón, donde se hacían los rituales a Baal, ahí en el norte de Israel. Y el monte Moriah fue el que eligió Yahvé. Dijo, ya todos estos dioses tienen sus montes, yo voy a elegir el mío. Y el mío va a ser el monte Moriah. Porque él sabía del flujo de estas energías. Entonces, ¿qué pasa? Él le dice a Salomón que le reconstruya el templo. Y el templo es ubicado en el monte Moriah, aprovechando el vórtice energético. Y el templo es construido con base en la geometría sagrada y la arqueometría, que son ciencias ocultistas para el manejo energético de la energía mental y espiritual de los seres humanos. Claro, cuando uno investiga de las catedrales antiguas, las góticas, que son 144, fueron construidas por los masones también en puntos energéticos. Entonces las catedrales, tú ves las cúpulas, las puntas, los vitrales, todo ese diseño es para el manejo energético. Entonces en el templo se hizo lo mismo. Y a eso hay que sumarle los sacrificios de sangre. Se sacrificaban animales, incluso muchos dicen que hasta seres humanos. Entonces todo este cóctel de elementos te da a entender que para Yahvé, para estos Elohim, bueno, sobre todo para Yahvé, es muy importante el tercer templo y la ubicación en que está. Y ahora, ¿por qué ellos quieren reanudar el sacrificio de sangre? Porque alguno dirá, pero es que esos rituales ya están obsoletos, eso era en la antigüedad, eso ya no tendría cabida en tiempos modernos. No, pero sí la va a tener porque lo van a hacer. Allí en el tercer templo, y esto va a sorprender, nos va a sorprender cuando lo veamos, allá se van a sacrificar animales. Entonces, ¿por qué él va a hacer esto? Él va a preparar el lugar del tercer templo con los sacrificios, aprovechando el portal, con toda la energía de muerte que se va a generar ahí, se va a crear una energía de baja vibración que el anticristo necesita para abrir un portal en otra dimensión. Mira que se ha hablado mucho del portal del CERN, de los portales a otra dimensión. Bueno, eso se va a hacer en el tercer Exacto, templo. del ser, Sí, adelante, el Jorge. ser, sí. Sí, no, te iba a comentar justamente el ser, sí. Sí, bueno, el CERN es un lugar donde precisamente se hacen las prácticas o los avances de lo que se va a hacer en el tercer templo. Entonces, claro, cuando el anticristo, ¿por qué va a hacer esto? Dice la profecía de las 70 semanas que en la última semana y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio y la ofrenda es lo que se va a hacer en el templo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué va a hacer cesar el sacrificio? Si su tradición dice que el sacrificio es para adorar a Yahvé, pero él lo va a hacer cesar porque en el momento que haga cesar el sacrificio es el momento donde va a abrir el portal. Los 3 años y medio primero son 3 años y medio de adecuación energética en el templo para que llegue ese momento. Entonces él hace cesar el sacrificio y abre el portal. ¿Hacia dónde se va a abrir el portal? Bueno, se dice que hay muchos lugares en otros puntos del universo donde hay muchas de estas entidades encapsuladas. Muchas de estas razas que cayeron aquí hace miles de años proceden de Sirio, de Orión, de Betelgeuse, es decir, de otros lugares en el universo donde antes estuvo esta rebelión.
y por allá quedaron encarcelados. Aquí vino una parte y otros se quedaron por allá. Entonces lo que ellos quieren hacer es abrir un portal para que esos seres que están en esas otras dimensiones, en esos lugares, vengan a la Tierra, para que se agrupe todo aquí. Entonces, él va a abrir el portal y esas entidades que van a pasar a este plano tienen un objetivo y es posesar a los seres humanos. Esa es la abominación desoladora que dice la profecía de Daniel. Entonces, cuando esas entidades pasen a esta dimensión, ahí es donde entra el tema de la marca de la bestia que dice Apocalipsis. ¿Qué es la marca de la bestia? Bueno, se habla de que es un chip, que son varias cosas y puede que tenga relación hasta cierto punto con eso. Pero la marca de la bestia es básicamente ese programa de pensamiento, ese programa distorsionado que impide que el ser humano del planeta Tierra se transforme. Es decir, habrá algunos espíritus que logren un avance y habrá otros que no, que se queden atrasados. Esos que se queden atrasados son los que muy seguramente van a inclinarse ante la figura de la bestia, como dice Apocalipsis. Esos son los que van a estar con esa marca ahí sujetos a ese programa de control. Es decir, espíritus en una vibración más baja. ¿Y a quiénes van a posesar las entidades? Eso es lo que explicábamos ahorita. A los espíritus humanos que estén vibrando más bajo en ese tiempo. Y ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Muchos buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ella, que dice el Apocalipsis. Entonces habrá un proceso de posesión masivo a nivel mundial. Y eso es por el tema del portal. Adelante, Jorge. A juicio tuyo, la Biblia es una agenda que tiene que cumplirse. Puede tener en ciertas partes, sí, partes de una agenda, porque una cosa son las profecías y otra cosa son los proyectos o las proyecciones. Entonces, la profecía, desde mi punto de vista, la profecía original, hace parte de un plan más positivo, un plan más de humanidades luz que advirtieron a la humanidad para que se ubicaran en el tiempo y el espacio de los acontecimientos. Y otros son las proyecciones a futuro o los proyectos, como por ejemplo las 24 bitácoras de Sion, que las 24 bitácoras de Sion es un plan que se desarrollaría hacia futuro, que ya se está desarrollando. Entonces, en la Biblia hay partes de agenda y hay partes también de profecía. Entonces, por ejemplo, en el tema de lo que va a ser el pueblo de Israel y todo esto, la profecía denuncia lo que va a ser el pueblo de Israel, pero a su vez ellos tienen su proyecto y sus propias profecías, entre comillas, que más bien son una agenda, como lo que tú estás diciendo. Entonces, yo creo que hay parte y parte. Ahora, perfecto. Ahora, a ver, tú hablas de razas que se encuentran en otra dimensión y que a partir de estos portales ingresarían, justamente con la finalidad de controlar, de que el ser humano no evolucione en conciencia. Así lo entiendo. Sí, sí. A juicio tuyo, nosotros nos estamos desviando un poquito, pero quiero luego retomar con el tema del templo. A juicio tuyo, nosotros fuimos insertados acá en este planeta, nosotros no somos de acá, son otros los dueños de este mundo y nosotros fuimos insertados y también preguntar si nosotros también somos producto de una mutación genética. Bueno, desde mi punto de vista, nosotros pertenecemos a una raza, a unas razas de humanidades que se desprendieron en un tiempo específico en la creación que yo le llamo el tiempo del caos. Hubo una rebelión en el universo, que esto lo escribe el libro Secreto de Juan, y derivada de esa rebelión se crearon unas razas. Hubo unas razas degradadas, totalmente oscuras, y hubo unas razas humanas que precisamente se crearon para condensar unos espíritus que se arrepintieron de haber creado ese caos en el universo. Es decir, esta experiencia física, esta experiencia humana es el resultado de la desviación de unos espíritus en la creación de unas humanidades anteriores. Eso es un tema que daría para otro programa, porque aquí ya nos centramos en el tema del origen humano, pero bueno, lo voy a resumir como para responder un poco tu pregunta. Entonces, en la creación hay multitud de humanidades, pero hay humanidades que se manifiestan en dimensiones de espíritu, hay humanidades que se manifiestan en dimensiones de luz, hay humanidades que se manifiestan en dimensiones físicas, como nosotros. Por eso ahorita te hablaba del sol. El sol hace parte de las humanidades de luz.
nosotros hacemos parte de las humanidades físicas. Entonces, las humanidades físicas, al ser físicas, están diseñadas para habitar en planetas físicos, como el planeta Tierra. Por lo tanto, nosotros por defecto debemos habitar en planetas como este. Nosotros somos naturales del planeta Tierra. Fuimos creados y pensados para habitar en este tipo de planetas. Por lo tanto, sí, podemos decir que somos de este planeta. El planeta es nuestro porque antes de que esta rebelión y este proceso de control llegara aquí al planeta Tierra, ya nosotros estábamos aquí. Estábamos en este planeta para emprender ese camino de ascenso de miles de millones de años. Adelante, Jorge. Sí, sobre lo mismo que te escucho atentamente, Salim. Y otro tema, sacando otro tema, pero ya luego retomamos, luego No, retomamos. tranquilo. ¿Por qué te decía que, por eso te decía que a lo mejor nosotros no éramos de acá? Porque nosotros no hacemos heridas de la nada. El sol no hace daño. La exposición al sol te hace daño por prolongado. Al frío es lo mismo. Pero no hacemos heridas de la nada. Por eso te preguntaba si nosotros éramos originarios de acá, de este planeta. O Salim. sea, originarios en el sentido de que fuimos creados aquí, no. No, no, no. No fuimos creados en este planeta como tal. Nosotros fuimos traídos. Pero lo que te decía es que nuestro diseño original con humanidades físicas es compatible con estos planetas físicos. Ahora, lo que tú te refieres que hay parecería haber ciertas anomalías de incompatibilidad con el planeta, no es porque nosotros desde el origen seamos así. Ahí es donde entra lo que tú decías ahorita. ¿Fuimos manipulados genéticamente? Sí fuimos manipulados genéticamente por esas razas oscuras y parte de esa aparente incompatibilidad con la Tierra es derivado de esa manipulación. ¿Por qué? Porque la manipulación lo que hace es desconectarnos de la esencia, hizo que nos desconectáramos de la naturaleza. Entonces, claro, si tú ves las plantas, reciben el sol todo el día y no les pasa nada. Incluso los mismos animales, pero nosotros nos exponemos 5 minutos a un sol fuerte y si o nos vamos a la sombra o nos quemamos. Pero eso hace parte de la manipulación genética que produce una desconexión con la naturaleza y que también estos cuerpos al recibir esa manipulación genética se han ido degradando también por nuestro propio accionar. Hace más denso la experiencia física. Entonces es algo que debe restaurarse en el avance de esta humanidad. Debe restaurarse esa genética original, debe restaurarse esa conexión con la naturaleza y seguramente hacia futuro ya esa incompatibilidad no sea tan marcada como la vemos hoy en día. Pero eso deberá ser hacia futuro, porque esa conexión con la naturaleza no se perdió de un día para otro, eso fue durante miles de millones de años. Pero sí, nosotros fuimos traídos aquí. A nosotros se nos creó, por eso te dije que era un tema muy complejo. Si quieres en otro momento hablamos ya del origen de las humanidades y todo eso, porque es un Lo tema muy dejamos interesante. pendiente. Sí, sí. ¿Te parece? Sí, Lo dejamos pendiente. Sí, vamos a retomar el tema del tercer templo. A ver, volviendo un poco, nos queda todavía el tema del transhumanismo. Yo te agradezco la gentileza y el no, tranquilo. tiempo dispensado, estimado Salim. A ver, te escuchaba que al principio, al hablar del anticristo, tú decías que no se vislumbra, según tus investigaciones, que todavía se produzca la postura de la piedra del tercer templo. Sin embargo, hay muchos analistas que vemos la figura justamente de Trump, que eventualmente podría ser él. Ujú. Podría ser él. Se está viendo por otro lado la unificación de las religiones, que eso también es un hecho de la causa, el hecho que ya esté el interés, por supuesto, de parte del Vaticano, etcétera, con el resto de las religiones, de confluir en una sola. Adelante, Salim. Bueno, de pronto vislumbrarse ese tiempo que nos pueda mostrar que estamos cercanos a esos acontecimientos, sí podríamos interpretar que, que podríamos estar acercándonos a eso. Ahora, en el tema de que el anticristo sea Donald Trump, yo he visto esas investigaciones, esas opiniones, y bueno, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nosotros podamos interpretar de lo que dice la profecía o lo que podamos creer incluso de ciertas investigaciones, y otra cosa es los elementos que nos muestran la realidad de cómo va a ser ese personaje. Y esos elementos los tienen específicamente los hebreos. Ellos saben cómo identificar a su Mesías. Entonces, ninguno de los elementos que ellos exponen encaja con Donald Trump. Ellos sí ven a Donald Trump como un personaje que va a ayudar a la nación de Israel. De hecho, le llaman el Mesías de Edom.
Y el Mesías de Edom no es el mismo Mesías del linaje de David. El Mesías de Edom es otra cosa. Entonces, sí lo ven como un personaje que les va a ayudar a construir ese camino para la llegada de su Mesías. Pero ¿por qué Donald Trump no es? Bueno, primero, yo ahorita repasaba las condiciones. No es descendiente del linaje de David. Y eso es clave. Y ellos lo saben, porque si lo fuese ya lo hubiesen dicho. No es un maestro de la Torá. Donald Trump no creo que tenga mucha idea de lo que es la Torá. Y al no ser maestro de la Torá, tampoco va a enseñarla, por lo tanto, no va a impulsar al pueblo de Israel a que estudie la Torá, porque él no tiene ni idea. Donald Trump no lo veo yo reconstruyendo el tercer templo. Puede que los ayude, pero no lo veo yo reconstruyendo el tercer templo. El otro punto era ganar las guerras de los enemigos de Israel. Él, por ser presidente de los Estados Unidos siempre le ha servido de apoyo a Israel para defenderse ahí en la región. Pero no sé yo, no tengo muy claro de que Estados Unidos vaya a meterse a Irán, a destruir a los árabes. O sea, no lo veo al menos de momento. Es decir, tú analizas cada punto que los rabinos consideran y que interpretan, bueno, no consideran, está escrito de que esas condiciones las va a tener su Mesías y ninguna cuadra con Donald Trump. Además, hay que sumarle el elemento profético. El anticristo va a ser un personaje con una sabiduría, lo que ahorita te comentaba. Donald Trump, pues, desde mi punto de vista, es normal. Incluso a veces hasta parecería que le faltara sabiduría. Es un personaje que Donald Trump no va a solucionar las grandes problemáticas de la humanidad. Al contrario, él es un tipo que más parece un dictador que un personaje que venga a traer soluciones. Eh, bueno, elocuencia para hablar, es decir, tú vas analizando cada elemento que los rabinos describen, que la profecía describe, y lo comparas con Donald Trump, y desde mi punto de vista no encaja ninguno con él. Pasa algo diferente con Jared Kushner. Con Jared Kushner, si Te tú lo iba lo... a preguntar, Sí, te lo iba a adelante. preguntar, justamente. Justamente te iba a preguntar la figura de Jared Kushner, que lo tocamos con Javier en el Sí. programa anterior. Adelante. Sí, lo que iba a comentar de Jared Kushner es que si tú tomas la figura de Jared Kushner y lo vas comparando con cada uno de los puntos, Jared Kushner se acerca más a algunos de los puntos que ahorita describí, pero tampoco termina de encajar, al menos de momento porque faltan muchísimas cosas. Pero si tú comparas entre Donald Trump y Jared Kushner se acerca más. De hecho, cuando hablamos de los acuerdos de paz, estos que se están firmando, la mente detrás de eso es Jared Kushner, no es ni siquiera Donald Trump. Entonces ahí tú vas entendiendo que Jared Kushner se parece un poco más a lo que podría ser el anticristo. Todavía le falta más de lo que ha hecho, pero es muy joven, se está mostrando en la escena mundial y quizás más adelante el tipo muestre una cara, una faceta que todavía no ha mostrado del todo. Entonces se puede tener ahí como un sospechoso, pero todavía, al menos yo, no puedo decir que sea el anticristo, como, bueno, muchos afirman, no, que sí es, y bueno, no sé yo si Jared Kushner vaya a encajar con las condiciones que los judíos esperan de su Mesías. Pero bueno, está ahí y hay que seguirlo mirando. Por supuesto, sí, a mí me llama mucho la atención que haya quedado justamente nuestra nueva Alianza por la Paz creada por Donald Trump hace una semana atrás. Él justamente queda en el Consejo Ejecutivo, no siendo Sí, presidente. sí, No siendo presidente. Y eso a mí me llama mucho la atención. Por lo tanto, tal como dices tú, hay que mirarlo con mucha atención. Lo mismo dicen de Salman, el jeque. Lo mismo dicen del príncipe Guillermo. Bueno, hay varios candidatos de que hay que estar. Pero lo que yo puedo entender es que, en definitiva, todavía falta tiempo y quizá varios años para que se produzca este acontecimiento de la tercera, digamos, de la piedra del tercer templo, digamos, que todavía que eso es un hecho profético, eso sí, está sí, ahí. sí. Por lo tanto, podríamos establecer que todavía queda pero mucha agua que pase debajo del puente para llegar a esos tiempos. O sea, puedo entender que estamos recién en el comienzo de estas lamentaciones. Sí, yo también interpreto que podríamos estar en el comienzo de esos tiempos que van a marcar la existencia del tercer templo. Es cierto que ellos tienen muchas cosas adelantadas, sobre todo de lo que va a estar dentro del templo, han preparado a sus sacerdotes,
Es decir, ellos, por el lado de ellos tienen muchas cosas ya listas, pero faltan todavía muchos elementos a nivel geopolítico, a nivel territorial, porque esa parte donde debe estar el templo todavía ellos no tienen pleno control. Es decir, faltan cosas y sí, puede que falten algunos años o puede que la cosa se acelere por algún evento, porque también puede pasar. Por ejemplo, en el 2020, ¿quién pensaría que iba a pasar lo que pasó? O sea, a estas alturas del 2020, principios de febrero, todos estábamos tranquilos y de repente un mes después, todos encerrados. Y a veces pasa así, de pronto ocurre algo de aquí a un año o 2 años y se desata, se desata todo, pero ya eso es especulación, que es válida, uno puede especular, puede interpretar, pero al menos en este punto, como están las cosas, ellos sí que trabajan, están trabajando fuertemente para eso, pero todavía lo que parece es que faltan algunos años para que eso se dé. Finalmente, punto Ibero, es lo que creo, dice, estamos todos de acuerdo en que estamos en tiempos finales. Sí, eso Kali sí, Yuga no tiene tiempo, pero se le parece. Saludos, dice sí, sí. nuestro amigo punto Ibero. Sí, que estamos en tiempos complicados, sí. Eso sí es cierto. Estamos en tiempos donde estamos en un punto y en eso es lo que vamos a entrar ahora en el tema del transhumanismo, que el transhumanismo está enmarcado dentro de todo esto. Exactamente. Vamos a ir de inmediato ya entrándonos en el punto del transhumanismo, que es el último punto que el día de hoy gentilmente Salim nos va a desarrollar. Hemos dado una mirada general, que se entienda. A nuestros amigos que nos están escuchando, ingresen, por supuesto, suscríbanse al canal de Flecha Antigua, donde ahí Salim, por supuesto, tiene siempre, hace y programas de 2 horas, 2 horas y media, donde desarrolla todos estos temas, por supuesto, a cabalidad. Bueno, por acá, el transhumanismo dice, mira lo que dice el transhumanismo, la definición. Es un movimiento cultural e intelectual internacional que aboga por mejorar las capacidades físicas y cognitivas humanas, así como eliminar el envejecimiento y el sufrimiento a través del uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la nanotecnología. Esta corriente busca superar las limitaciones biológicas naturales para evolucionar hacia una condición poshumana, o sea, de Homo Deus, o sea, de Homo sapiens a Homo Deus. Adelante, Salim. Sí, el transhumanismo es básicamente la pérdida de la condición humana natural a través, como tú bien lo leías, a través de la tecnología. Es decir, es un avance antinatural y eso es importante recalcarlo. Nosotros llegaremos a condiciones suprahumanas determinando un avance espiritual. Nosotros recorremos un camino de ascenso a través de miles de millones de años. Entonces, en ese camino de ascenso, que esto lo profundizaremos el día que hagamos el programa sobre el origen humano y todo esto, pero ese camino de ascenso está determinado por varias escalas o impulsos espirituales. Entonces, en la medida que los seres humanos vamos avanzando en esos impulsos espirituales, se van despertando ciertas habilidades mentales, físicas y también espirituales que van colocando a las humanidades en posiciones superiores de avance. Entonces, por ejemplo, si hablamos de potenciarnos a nivel físico, eso va a ocurrir de forma natural. Nosotros, en el tema del envejecimiento, eso se va a erradicar. El envejecimiento no es un proceso natural. Originalmente no deberíamos envejecer. El envejecimiento es producto también de la manipulación genética. Eso se va a restaurar. El tema de la longevidad. Vivimos 80, 90 años. Ese tiempo de vida se va a extender, pero eso hará parte de un proceso natural. Entonces, el transhumanismo lo que busca es acelerar todos esos procesos a través de la tecnología, vulnerando la misma esencia del ser humano. Y en eso consiste la marca de la bestia. Eso también es la marca de la bestia. Tomar a los seres humanos a través de la tecnología y volverlos superhombres. ¿Pero a costa de qué? A costa de un control mental y espiritual absoluto. Porque si hablamos de inteligencia artificial, el transhumanismo, por ejemplo, podría implementar microchips para que tú, a través de esos microchips, tengas quizás toda tu información o quizás esos microchips te ayuden a mejorar ciertas capacidades mentales, físicas, pero ahí es donde tú vas a estar entregando tu identidad, tu privacidad y tu integridad a este sistema
que a través de la tecnología busca controlar cada vez más. El transhumanismo consiste en eso, la pérdida total de la humanidad, de la esencia humana. Mira que eso viene ocurriendo en la medida que la tecnología ha ido avanzando, nosotros nos hemos ido alejando más de la condición humana natural. Hoy en día están los celulares, los computadores que cada vez nos desconectan más de la realidad. Cada vez estamos más apegados a los celulares, a las computadoras, a las redes sociales. Nos, paradójicamente, que supuestamente se crearon para acercarnos, para conectarnos, nos distancian más. Entonces ahora, con la inteligencia artificial, eso se va a potenciar. Luego vendrán nanotecnologías, ya que nos van a insertar en la sangre, en las células, que nos van a entregar unos beneficios, pero a cambio de un control absoluto de lo que somos. Y en eso consiste la marca de la bestia también. En la medida que esta humanidad se deje colocar todos estos implantes, estas cosas, ¿quién quita que dentro de estos implantes hay algún tipo de tecnología que ellos puedan desde algún lugar insertarnos pensamientos, hacernos tomar decisiones que de otra manera no tomaríamos? Es que ya lo hacen. Por ejemplo, tú con el celular, Jorge, el celular te muestra publicidad de ciertos productos que tú no tenías pensado comprar, pero ves la publicidad y dices, uy, yo creo que esto lo voy a comprar. O sea, te inciden en el pensamiento de una manera no tan agresiva todavía con el celular, porque tú al final lo tienes por fuera, lo puedes dejar por allá, pero ya con tecnología a nivel genético, ya la cosa es a otro nivel. Y ese es el plan final que ellos quieren desarrollar. El transhumanismo está enfocado o está enmarcado en los tiempos del anticristo. Porque claro, el anticristo va a gobernar a la humanidad, o para él será mucho más fácil si la humanidad está sometida bajo estos sistemas de control. Porque hoy en día todavía podemos pensar, todavía podemos desconectarnos del internet, del celular, podemos irnos al campo. Pero si tienes algo metido dentro de ti que no te puedas sacar, ¿cómo te desconectas? Y eso se traduce en control total. Ese es el transhumanismo, el hombre superior que quieren acelerar con la tecnología violentando los procesos naturales, porque hacia futuro nosotros desarrollaremos habilidades telepáticas, habilidades de clarividencia, eh, habilidades incluso de romper las barreras del espacio-tiempo viajando a la velocidad del pensamiento. Hoy en día tenemos estos cohetes que son unas lentejas en comparación de las velocidades que se pueden alcanzar en el universo. Se nos ha enseñado que la velocidad más grande que se puede alcanzar o más alta es la de la luz. Y bueno, eso lo propusieron grandes mentes del mundo científico y resulta que no es la velocidad más alta que se puede alcanzar en el universo. Está la velocidad del pensamiento, que es mucho mayor a la de la luz. Por ejemplo, un ejercicio que parece tonto, pero que es una realidad. A la luz del sol le toma 8 minutos viajar desde el sol hasta la Tierra. Eso es lo que nos dice la ciencia oficial. Pero si tú piensas en el sol o que estás en la superficie del sol, ¿a cuánto tiempo le toma el pensamiento colocarte en el sol? Un instante. Es mucho más rápido que la luz. Y tú dirás, no, pero es que no estoy físicamente en el sol. Ya, pero la información viaja a nivel mental. Y eso son tecnociencias, por así decirlo, que todavía no comprendemos, pero que ya ha sido información que se ha ido entregando en diversos contactos de cómo estos hombres de las estrellas hacen para viajar en el espacio-tiempo. A Billy Mayer, por ejemplo, le enseñaron eso, de cómo en el caso de los pleyadinos, por ejemplo, cómo sus naves las tripulan con la velocidad del pensamiento. Ellos piensan y en un instante están. Son tecnologías que todavía no comprendemos, pero porque son humanidades que ya están avanzadas en ese tiempo que te decía, de ese camino de ascenso. Y luego hay una velocidad que es mucho más rápida, que es la velocidad de la conciencia. Hay un pensamiento que no es mental, sino que procede del alma, que es un pensamiento que es más rápido que el pensamiento mental. Y es la velocidad de la conciencia. Y esa, ya estamos hablando de velocidades incomprensibles. Entonces, ese tipo de tecnologías las iremos comprendiendo y descubriendo y conociendo en la medida que avancemos. Pero es un proceso natural que toma tiempo, porque imagínate tener esas grandes tecnologías y no saber cómo utilizarlas con la inconsciencia humana que tenemos en este momento. Entonces, tenemos que estar preparados para ese tiempo. Y ellos quieren acelerar todo esto con el tema del transhumanismo y en eso consiste el control total. Adelante, Jorge.
Ahora lo están logrando, ¿ah? Yo no me puedo, no, a ver, no puedo ser optimista, porque uno lo ve que, por ejemplo, en México, que está muy cerca donde tú estás, digamos, relativamente cerca, pero el caso de México, la CUP biométrica sigue avanzando. Están tecnologizando todo. En España, por ejemplo, los vehículos ya por ley funcionan con balizas, donde hay justamente el georrastreo. Ujú. En Chile se ha avanzado en el tema de la biometría facial, en el tema del código QR, la gente ya está pagando con su celular, se están eliminando las tarjetas, el efectivo está desapareciendo acá en Chile, por ejemplo. Sí, por acá también. Situaciones, digamos, por allá también, tú estás en Colombia, ¿no? Imagínate. Entonces, si está pasando lo mismo, eventualmente, a ver, por esta gran masa de la humanidad, que muchos de ellos, vuelvo a insistir, son seres que en realidad son razas no evolucionadas, que nos arrastran a esto, y nos están arrastrando a esto es un hecho ya de la causa. Me preocupa además el tema de la inteligencia artificial, porque el día de ayer justamente proyectamos un video, Salim, tú lo debes saber, que ya hay situaciones donde la inteligencia artificial no está obedeciendo al ser humano. Salim. Sí, no, es que para allá va, no, la inteligencia artificial no tenemos control total sobre ella. Y esto va a ir empeorándose porque ya vemos que esto se está saliendo de control y llegará un punto donde no sabremos diferenciar la realidad de la ficción. Hoy en día ya los videos de IA o las imágenes todavía se pueden identificar, pero en comparación a como estaban hace 2 años, es increíble el avance exponencial. De aquí a 2 años más, Jorge, no sé esto, va a ser una locura, porque vamos a ver videos, cosas que no vamos a poder diferenciar de la realidad. Entonces va a ser muy fácil manipularnos, va a ser muy fácil la confusión. De hecho, en la Biblia se habla de la apostasía. Y la apostasía tiene que ver también con eso, de un tiempo de confusión en la humanidad. De que la humanidad pierda los valores esenciales. Eso significa también la apostasía. Entonces el transhumanismo tiene que ver con perder esos valores, perder esa condición humana y a través de la tecnología también cómo se va a generar una confusión masiva de la información que no vamos a poder controlar. Hoy en día todavía se puede filtrar, tú si tienes un ojo entrenado te puedes dar cuenta, pero yo de aquí a un año no veo el panorama muy esperanzador en ese sentido, porque la IA está creciendo exponencialmente. Y nosotros también hemos sido responsables por eso, porque, claro, es una herramienta que te facilita ciertas cosas y la humanidad la ha aceptado. Entonces, claro, ellos dicen, si esta gente lo acepta, pues vamos a darles más y les vamos a dar ellas más potentes, que puedan hacer más cosas. Y claro, cuando ya tengamos el monstruo encima, ahí es donde nos vamos a lamentar. Tú hablas ahorita de la pérdida del dinero en efectivo y las tarjetas, es una realidad. Yo, por ejemplo, yo tengo la tarjeta en el celular. Entonces, claro, es mucho más cómodo porque ya no tengo que salir con la billetera donde tenía el efectivo y la tarjeta. Entonces la dejo en casa para que no se me pierda. Tengo en el celular, pago con el celular, el datáfono y listo. Y yo sé que estas cosas se hacen para dirigirnos a tecnologías más invasivas. Por supuesto que lo sé. Pero el sistema vemos cómo te va empujando a que tengas que hacerlo hasta cierto punto. Entonces, nosotros debemos desarrollar la habilidad de hacer eso, pero también entendiendo que eso que está sucediendo no me puede llevar hasta el extremo del control total al que ellos nos quieren llevar. Nosotros tenemos que hacer planes de contingencia, tenemos que vamos a hacer hacia futuro cuando no podamos estar en el sistema, porque esto se va a poner cada vez más complicado. Entonces, claro, ahí es donde la posibilidad del campo, de los que tengan fincas, de los que tengan lugares alejados de las ciudades donde puedan comenzar a construir sus propios recursos, sembrar. Ahí es donde eso, cada uno, el que esté en sus posibilidades, pueda comenzar a fortalecer eso y unirse con personas que estén en ese medio y poder comenzar a crear esos planes de contingencia porque llegará un momento donde tú no podrás comprar comida si no tienes estos elementos tecnológicos incluso dentro de tu cuerpo. Para allá vamos. Entonces, eso es lo que tenemos que visionar. Hoy en día sí, podemos comprar con la tarjeta, con el celular, perfecto. Eso lo podemos controlar todavía, pero va a llegar un momento en que no. Va a llegar un momento en que no. Entonces, esto está anunciado y precisamente el transhumanismo, vuelvo y repito, está enmarcado en los tiempos que estamos hablando
de la futura aparición de un personaje que va a aprovechar todas estas tecnologías para él poder tener un mayor control. Y en medio de eso, por supuesto, el tercer templo. Entonces, todo esto que estamos hablando está enlazado. Vamos a ir a preguntas. Desde ahora, pregunten, estimados amigos. Hemos terminado, hemos terminado, digo yo. Salim ha terminado, por supuesto, esta mirada, digamos, general de tres temas muy importantes. Vamos a abordar, gentilmente, gracias a Salim, un segundo encuentro para exclusivamente hablar de los orígenes del ser humano. Ciscae dice lo siguiente. Preguntas generales. ¿Y si al final, Salim, solo quieren nuestros cuerpos, comillas, evolucionados, para después ser, comillas, ocupados por ellos, ¿podría darse eso? No, porque ya un cuerpo evolucionado ya es un cuerpo que vibra más elevado. Y como lo he explicado ahorita, las entidades no tienen compatibilidad con estos cuerpos a menos que sean cuerpos degradados. Entonces, no podrían hacerlo. Pero por eso lo que ellos quieren hacer es destruirnos a nivel mental y a nivel físico para bajar la vibración y poder procesar. Si ellos no logran que nosotros bajemos esa vibración, no pueden hacer nada. Es que nosotros somos los que les damos el poder. Ellos no pueden hacer eso de bajarnos la vibración a la fuerza porque sí. Si nosotros lo permitimos, evidentemente lo lograrán. Si no lo permitimos, les queda muy, pero muy difícil hacerlo. Entonces no es compatible que ellos, bueno, elevaron nuestros cuerpos, nuestra vibración y luego nos posesaron. No, no podría funcionar. O sea, bajo, digamos, cuando empieza la persona a vibrar en energías muy bajas, Sí, es sí, sí. ahí donde, por supuesto, perfecto, Sí. perfecto, para que quede claro. Por acá, Mago Merlín dice, si esto se generalizara eventualmente, estimado Salim, vivir sin el sistema sería muy difícil o imposible. Si dejamos que lleguen a este punto en la individualidad, no creo que sea la solución. Es una de las tantas cosas que se pueden hacer. El tema del campo no es la única, no es lo único que debemos hacer, pero es algo que en alguna medida todos deberíamos practicar, mayor contacto con la naturaleza, aunque no tengas una finca, aunque no te vayas a vivir al campo, porque yo sí quiero dejar claro que lo único que va a contrarrestar el control total del sistema que está corriendo pierna arriba, lo único que va a contrarrestar eso es el planeta Tierra. No va a haber protestas de grupos que se organicen y vayan allá a tirarle piedras y palos al anticristo. Eso no va a funcionar. No va a haber colectivos que se organicen y salgan a protestar por las redes. No, eso no va a funcionar. Eso funciona para dar la voz de alerta y para que más personas tengan un pensamiento diferente, pero el control y el sistema ellos lo van a establecer. Lo único que va a tumbar eso es el mismo planeta Tierra cuando se mueva. Y ese movimiento del planeta Tierra estará ligado al despertar humano en ese proceso interior, en ese trabajo interior de transformación. Entonces, ¿qué es lo que está en nuestras manos? Transformarnos. Eso es lo que está en mi poder. Elevar mi vibración. Dejar atrás ese viejo hombre, esas viejas costumbres, esos vicios y comenzar a tener un nuevo pensamiento, unas nuevas acciones que precisamente me ponga en una dimensión, en una vibración superior. Entre más seres humanos hagan eso de manera individual, a nivel colectivo, esa energía el planeta la siente, que es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Con el tema de los 144.000, que en eso hay mucho debate. Dice que cuando estén sellados los siervos de nuestro Dios, dice así la cita, entonces se desatan los elementos. Dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que estén sellados los siervos de nuestro Dios. Ese es el sello que te hablaba hace un rato de Parravicini, el último sello que él habló, que tiene que ver con la energía solar que está impregnando el planeta. Entonces, cuando esté el ser humano, un número importante de seres humanos, vibrando en una frecuencia más alta, el planeta también comenzará a vibrar, se va a mover y ahí no va a haber ciudad que quede en pie, no va a haber poder político, religioso, no van a haber ejércitos que queden en pie. Todo será limpiado, todo será barrido. No quedará piedra sobre piedra, como dice también Mateo 24. Entonces, es lo único que va a contrarrestar esto ya a manera global. Nosotros, a manera individual, primero, el trabajo interno que cada uno haga. Y luego, lo que podamos hacer por fuera, contacto con la naturaleza, el que pueda dar la voz de alerta lo hace, el que pueda trabajar con su familia, es decir, todas las obras buenas que podamos hacer, todo suma, pero eso no es lo que va a destruir este sistema, lo que lo va a destruir es el planeta, más nada. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante también decir que el despertar
o este largo camino del conocimiento es individual, no es Claro, colectivo, claro. Parte del es individual, es un sí, trabajo individual. sí, parte de lo individual, claro. Pregu- Pregunta, punto Ibero, dice, una pregunta, querido Flecha Antigua, dice, ¿qué opina de la sabiduría hiperbórea? ¿Y cómo salir de esto suponiendo que estamos encerrados en un sistema denso en el que es difícil utilizar y salir? Gracias, dice. Bueno, la sabiduría hiperbórea. Esa sabiduría hiperbórea proviene, ¿no? Supuestamente de unos seres que habitaban más allá del Polo Norte, unos seres con unas características físicas que evidentemente se notaban que no eran humanos. Y es una sabiduría que también es una sabiduría y una raza de estos seres que está ligada al tiempo de la Atlántida. La sabiduría hiperbórea proviene del tiempo de la Atlántida, donde ahí en ese lugar se desarrolló una civilización degradada que entró en guerra con otra civilización que también era degradada, es decir, eran dos bandos de una misma moneda, los hiperbóreos y los Gollum. Los hiperbóreos eran la raza, una raza que se mostraba más de luz, más positiva, con más sabiduría, con más avance, entre comillas, y los Gollum eran una raza que se mostraba más materializada, más degradada, más atrasada. Entonces, esto en términos que lo podamos entender, es como si fuese una batalla entre Lucifer y Satanás. Los Iborios o Hiperbóreos eran la raza de Lucifer, los portadores de la luz, los portadores de la sabiduría, y los Gollum eran los de la materia, Satanás, el adversario. Entonces, estas dos razas se enfrentaron en la Atlántida y produjeron guerras, y eso hizo parte de lo que terminó desembocando en la destrucción de ese continente. Entonces, la sabiduría hiperbórea se nutre de ciertas verdades, pero mezcladas con muchas mentiras. Es una sabiduría penumbrosa. Es el fuego que entregó Prometeo, que le robó a los dioses. Es el conocimiento que entregaron los vigilantes que describe el libro secreto de Enoch. Es un conocimiento que mezcla verdades con mentiras para engañar. O sea, eso es lo que yo considero la sabiduría hiperbórea. No es una sabiduría verdadera, no es una sabiduría que busque un real despertar de la humanidad. Y si investigamos nos daremos cuenta que los seres que entregaban esa sabiduría más allá del Polo Norte son los mismos seres caídos, las mismas razas que terminaron ocultándose en los polos, que ese es el misterio de los polos, ¿no? ¿Qué se oculta en la Antártida? ¿Qué se oculta en el Polo Norte? ¿Por qué no nos dejan entrar? Porque allá están escondidas las razas ancestrales que cayeron desde hace miles de años y que eran los dioses de la antigüedad. Ahí tienen sus bases. Por eso no se puede explorar libremente la Antártida. Entonces, eso es lo que puedo opinar de eso. Por acá, ¿cuál es la figura para ti de Yahvé, ese Dios castigador? Bueno, ya ve, Y hace parte. porque Dios, perdona, Dios es amor, Sí, es no, sinónimo, ¿no? claro, no, evidentemente Yahvé no corresponde a un Dios verdadero. Esto es una de las cosas que yo más he denunciado en el canal. Yahvé hace parte de estas razas caídas, de estos Elohim, de estos seres extraterrenos reptilianos ancestrales que elegían pueblos con su tecnología, pedían la construcción de templos y sacrificios. Si analizamos en las distintas culturas, siempre vamos a encontrar el patrón, el patrón de comportamiento, ¿no? Un personaje que eligió un pueblo, a ese pueblo le pedía adoración, ese pueblo tenía que darle sacrificios, le construían su templo, bueno, lo mismo, ¿no? En Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, el mismo patrón. Y en el caso de Israel, pues les tocó el tema de Yahvé. Yahvé es un falso dios, obviamente. Eso ahí a grosso modo. Por acá, desde España, Seugen dice, estimado Salín, ¿estamos tan solo en el inicio del fin entonces? En el inicio del fin entonces. ¿Puede dar margen de tiempo aproximado según tus investigaciones, Salim? Bueno, un tiempo no podría dar porque honestamente o sea, no sabría, no lo sé, pero sí puedo intuir que estamos en lo que Benjamín Solari Parravicini dice el principio del fin. Pienso que sí podríamos estar ya en ese tiempo, comenzando los acontecimientos fuertes, pero saber una medida de tiempo es muy complicado. O sea, cualquier cosa que diga no está sujeta a la realidad, pero sí considero que estamos entrando a ese tiempo. Por acá, Cerro Despierta de México. Última pregunta. Espero me la puedan responderse. ¿Qué opina Salim de las profecías de Juan de Jerusalén?
Son profecías muy válidas, yo las he estudiado mucho y Juan de Jerusalén fue un personaje que fue contactado por la profecía verdadera, por los mensajeros que entregaron la profecía verdadera y es muy interesante que las estudien. Incluso hay claro, porque Juan de Jerusalén se le asocia mucho a la religión, fue un religioso evidentemente. Dentro de la religión ha habido incluso papas que han tenido profecías como Juan 23. Juan 23 fue contactado, él tuvo un contacto extraterreno allá en el Vaticano y dejó también profecías muy interesantes. Y Juan de Jerusalén lo recomiendo. Ahí lo pueden investigar. Yo hice un programa en el canal hablando de las profecías de Juan de Jerusalén. Finalmente, la figura de Salvador Freixedo, ¿te hace mucho sentido lo que él planteaba de que estamos en una granja humana, Salim? Sí, hay cosas que dice Salvador que por supuesto concuerdo. Quizás de pronto decir en su totalidad una granja humana parecería que estamos bajo un control absoluto y no pudiésemos hacer nada. Quizás no lo vería tan extremo, pero evidentemente sí hay unos seres aquí que pretenden convertirnos en la materia prima de su empresa, como si fuese una granja, evidentemente. Pero sí, hay varias cosas que Salvador dijo que por supuesto así son válidas y sus investigaciones son muy interesantes. Más allá de que él ha Y recibido críticas porque era religioso, que no sé qué, pero no, pero él, jesuita, sí, claro, él jesuita, era jesuita, pero claro, claro. tiene cosas que son ciertas. No por ser religioso, por ser jesuita, no quiere decir que haya que descartar todo. Tiene cosas que se pueden rescatar y concuerdo con él en esa parte. Y finalmente, con esto finalizamos, ya estimado Salim, te liberamos. Preguntar. Tú al principio hablabas de que los seres humanos teníamos que, una parte, que ojalá estemos todos insertos en esto, los que estamos acá, sigamos evolucionando en conciencia. ¿Cuál es el futuro que nos espera justamente a los que estamos de este lado y hemos aguantado todos los embates y seguiremos aguantando los embates? ¿Cuál es el futuro que tú vislumbras, estimado Salim? Bueno, ese futuro dependerá de cada uno de nosotros, lo que cada uno tenga en su corazón, lo que cada uno quiera hacer con el camino que emprendió. Si emprendimos un camino de búsqueda y en medio de ese camino pues nos detuvimos, nos arrepentimos, echamos hacia atrás, quizás no lo hicimos de manera honesta, no emprendimos ese camino de manera honesta. El propósito del ser humano es trascendente, es un propósito que no es material, que no es efímero, debería ser un propósito, bueno, eterno, por así decirlo. Y las decisiones que vayamos tomando en nuestro diario vivir es lo que van a ir construyendo ese futuro. Porque, claro, ¿quién te puede decir a ti tu propio futuro, Jorge? Complicado. O el futuro de los que nos están viendo. A manera individual. Claro, hay un futuro como humanidad, pero eso se construye a partir de la individualidad que cada uno vayamos forjando. Entonces, el futuro será lo que comencemos a construir desde ahora o lo que vengamos construyendo. Si quiero ser un mejor ser humano, mis acciones diarias deben ir enfocadas a eso. Yo no puedo pretender ser un mejor ser humano si sigo haciendo y cometiendo los mismos errores del pasado. No va a llegar ese futuro, no lo voy a crear. Entonces, el futuro lo tenemos que crear y es con acciones contundentes que vayan creando precisamente ese estado en el que quiero estar. Así que dependerá de nosotros. No va a venir un Mesías a salvarnos, no, bueno, va a venir un personaje que va a traer soluciones, pero serán soluciones enfocadas al sistema de control que él va a establecer. No va a ser para salvar a la humanidad, evidentemente, más allá de que su discurso se disfrace de salvación. Pero más allá de eso, no va a venir alguien a hacer la transformación y la labor que yo debo hacer por mí. Eso nos toca a nosotros. Así que, Ahora, es importante también saber tu apreciación. Vamos a sufrir, mm, estamos viendo mucho dolor. sí, El dolor que vamos a ver se va a acrecentar. Y por otro lado, iremos a ser perseguidos también, los que no queramos y nos sí, resistamos. claro. Sí, cosas de esas van a pasar. Seguirá habiendo sufrimiento, situaciones difíciles, mucha gente va a morir. Quizás nosotros que estemos aquí.
vayamos a morir en una situación de esas. Y de eso debemos ser conscientes. Ser consciente de eso no quiere decir que no te vaya a asustar, no te vaya a doler, no te vaya a dar miedo, pero por lo menos afrontas la situación partiendo de algo, no la afrontas de cero como si no supieras nada. Y con eso pues te invita a prepararte cada vez más para esas situaciones difíciles. Y la preparación debe ser mental, física, pero también espiritual. El refugio más importante es el espiritual, decían los Hopi. Entonces, tenemos que ser conscientes que habrá muchas catástrofes, muchas situaciones, pero al final todo eso pasará primero porque es necesario, segundo porque nosotros mismos hemos también nos hemos llevado a esa situación por permitir en muchas ocasiones todo este control y debe suceder precisamente para que eso que ha destruido la vida de este planeta comience a llegar a su fin. Si este planeta no se mueve, si no pasan estas cosas, no vamos a despertar nunca. Eso también genera el despertar. Así como pasó en el 2020, si no hubiese pasado esas cosas de encerramientos y todo el sufrimiento que vivieron muchas personas, si eso no ocurre, pues seguiríamos un poco peor que antes. Pero eso a mucha gente le abrió los ojos. Entonces a veces el sacudón es positivo, puede generar un efecto positivo. Adelante, Jorge. Qué programa, qué programón. La verdad, amigos, que esto va a quedar a disposición de ustedes en las tres plataformas, va a quedar prontamente alojado en nuestro sitio web. Vamos a agradecer la gentileza, que es un programa pendiente. Ya, te la voy a cobrar en algún minuto, estimado Salim. Vamos de inmediato con tu mensaje de despedida, estimado Salim, y por supuesto tus redes sociales para que nuestros amigos que son de Hispanoamérica puedan, por supuesto, apreciar, digerir todo el programa, todos los temas de investigación que desarrolla Salim de Flecha Antigua. Adelante, Salim. Bueno, no, agradecerte a ti, Jorge, por esta invitación una vez más. Ha sido un espacio donde hemos hablado de muchas cosas, un espacio muy ameno. 2 horas casi que se han pasado volando. Y yo disfruto mucho hablando de esto, compartiendo con las personas. Y es siempre lo que quiero dejar al final, ¿no? Yo pues no soy ningún gurú, ningún iluminado ni nada de eso. Yo soy un investigador como cualquiera de nosotros, que hago esto porque me gusta, comparto estas informaciones y lo hago también con la intención de yo mismo aprender. De los comentarios, las preguntas que hacen las personas, también aprendo mucho. Y en este compartir es que vamos construyendo precisamente estos espacios de reflexión que nos sacan, ¿no?, por un tiempo de la cotidianidad y nos ponen a pensar en otras cosas, así sea por 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea necesario. Así que agradecido y bueno, me pueden encontrar en YouTube como Flecha Antigua y también tenemos página de Facebook también con el mismo nombre, Flecha Antigua. Así que muchísimas gracias y bueno, ya nos estaremos viendo en una próxima ocasión.